tenido la mala noticia de que en la arteria principal de Limache, que es la avenida Urmeneta, y que es famosa en Chile por su bóveda de grandes árboles y sus casas clásicas, de estilo clásico, con grandes jardines, que tal vez sea lo más característico que tiene Limache como patrimonio, que en ese lugar la Dirección de Obras Municipales le ha dado el visto bueno a la construcción de un bloque habitacional de 10 pisos. Ni siquiera digo edificio, digo un bloque, porque yo sé cómo son esos edificios. Son un bloque nada más, puramente funcional, que no tiene nada de estético y que va a convivir con estas casas, con estos jardines, con estas bóvedas. Y eso es una aberración cultural, es una aberración urbanística, por supuesto, pero antes que eso, yo creo que es una aberración cultural, que es un atentado contra el patrimonio. Y bueno, como tanto los que se han hecho de la misma naturaleza en varias ciudades de Chile, desde hace muchos años, muchas décadas, que nos llegan las noticias por televisión, por los diarios, por las revistas, de aberraciones como esta. Parece que es la raza chilena que es así. Y no diría la raza como masa popular, sino que es el mundo al que pertenecen políticos, economistas, urbanistas, o sea, la élite en el fondo. Son los que piensan y sienten de esa manera. O sea, para ellos no importa demoler una construcción que tenga valor patrimonial para construir cualquier tipo de bloque habitacional. Por ejemplo, la aberración de haberle hecho un edificio muy alto a la catedral en la Plaza de Armas en Santiago, es una brutalidad eso. Bueno, eso es muy propio de los chilenos. Me da la impresión que la debilidad cultural del país es lo que permite que ocurran estas cosas. Y es una debilidad espiritual en el fondo. Claro, es eso en el fondo. No hay una espiritualidad en la gente que constituye la élite en Chile. La poca cultura que tienen no tiene nada que oponerle a la hegemonía del poder económico, porque países mucho más cultos no permiten este tipo de cosas. Por ejemplo, en París se han hecho edificios hasta de 30, 40, 50 pisos, pero absolutamente fuera del radio urbano. Entonces, es el París número 2, que ni siquiera lleva el nombre de París, sino Parly, con L, justamente para no profanar la palabra París, ¿no? O sea, no es el París número 2, sino que es un complejo habitacional que equivale a otra ciudad, en el fondo. Ahora, los chilenos, si hubieran tenido cultura, habrían defendido el casco histórico de sus ciudades y no demoler cualquier cosa para construir cualquier cosa. O sea, eso es una debilidad espiritual de nuestra élite,
profesional, artística, y dejarse invadir por este espíritu utilitario en que la vida no es nada más que economía y tecnología. Eso revela que somos un país que puede pasarle lo peor, porque no tiene defensas interiores. Yo creo que eso explica gran parte de lo que está pasando, el caos que hay en este país. Es por esta debilidad interior de nuestra élite. Entonces, que el hecho es que se pretenda hacer un bloque habitacional de 10 pisos en la avenida Urdaneta justamente, y que el gobierno comunal no pueda hacer nada. Ahora, jurídicamente hay algo de eso, porque el ordenamiento de las diferentes facultades de la comuna, por ejemplo, la dirección de obras por un lado, el alcalde y el consejo por otro, están desvinculados. O sea, la dirección de obras es autónoma. Ella decide lo que se debe hacer, y eso no pasa por el visto bueno del alcalde ni del consejo, sino del ministro en Santiago. El ministro es el que da finalmente el visto bueno. Ahora, conforme a los informes que le manda la dirección de obras local de aquí, y es una aberración de que el gobierno comunal no pueda, por su estructura, no pueda hacer nada. No tiene identidad. Claro que, ¿por qué se hizo así esto? ¿Por qué se concibió de esa manera la comuna? Me parece a mí que para evitar la corrupción de los alcaldes, si le hubieran dado a ellos, se temen, ¿cierto?, que hubiera habido una corrupción de los alcaldes. Haciéndolo de esta manera, dándole autonomía a la dirección de obras, y con el visto bueno del ministro, bueno, nos libramos de eso por lo menos. Pero también es una aberración eso. El alcalde y el consejo deberían tener una instancia de consulta ciudadana y de opinión personal del alcalde y del consejo, ¿cierto? Porque ¿cómo van a tolerar ellos que la comuna que ellos gobiernan se le cambie completamente la fisonomía sin que ellos puedan hacer nada? Es una brutalidad que solo puede ocurrir en un país que no tiene cultura como este. Ahora, al darle su visto bueno a este proyecto, el ministro está demostrándose una persona absolutamente inculta. Yo creo que si hay algo que caracteriza el actual equipo de gobierno es que no hay cultura. No se nota que estos personeros tengan alguna cultura, lo cual es muy grave, porque les puede pasar cualquier cosa en el fondo, y van a interpretar todo el acontecer social, lo van a interpretar en la forma más fácil. Son problemas puramente económicos. Esto se soluciona solamente con un bono, por ejemplo. No, aquí le hemos pedido que haya otra carta fundamental, por tanto, un nuevo pacto, demostrándole de que el problema es mucho más profundo, porque en un primer momento el estallido social de octubre 19, ¿cuál fue la opinión del gobierno? Estamos luchando contra un enemigo poderoso. Esa fue la exclamación del primer mandatario. O sea, no ha entendido nada. No ha entendido nada, y es muy fácil entonces
cuando se altera el orden público, aplicar la ley. Entonces es muy sencillo. Con eso se ahorran el esfuerzo de entender lo que está pasando. Ahora me da la impresión de que no tienen la capacidad de entender lo que está pasando. Me parece a mí, esto es una sospecha que tengo, de que este proyecto de un bloque habitacional de 10 pisos para la avenida Urmeneta es parte de otro proyecto de largo alcance de desarrollo rural. Ese proyecto, en apariencia, es del Ministerio de Agricultura. Yo fui informado de ese proyecto por el ministro mismo, don Patricio Boca. Él me informó y me pidió que yo formara parte de una comisión que asesoraría permanentemente la realización del proyecto. Ahora, ¿por qué me metí a mí ahí? Bueno, por toda la trayectoria a mí en lo que se refiere al patrimonio, al medio ambiente. Por eso me querían meter ahí, pero le dije, ministro, mándeme usted los documentos del proyecto y yo veré si esto para mí es aceptable o no. Entonces me mandaron los documentos, era un legajo así como de unas 20 páginas, que era muy completo, pero le dije, para mí es inaceptable frases como esta: introducir el espíritu de la ciudad en el campo. Con eso, ¿qué es lo que se hace? Se interfiere psicológicamente a una gran parte de la población de Chile. ¿Cuál es el espíritu de la ciudad en este momento? El espíritu de la ciudad es psicológicamente una patología en este momento. En la ciudad donde se da la mayor cantidad de enfermos mentales, de neurosis. Hay estadísticas pavorosas de suicidios adolescentes en este momento. Chile tiene en este momento el récord de suicidio adolescente proporcionalmente a su población. Entonces, este espíritu de la ciudad, que en el fondo es la lógica de los negocios, meter la lógica de los negocios en toda la gente del campo chileno. Entonces yo con todo respeto, le respondí en una carta de 4 páginas, que muy respetuosa para su persona, pero le demolí ese proyecto. Y después, no contento con eso, mandé un resumen a la página editorial del Mercurio, que me la publicaron. Entonces yo creo que insistir en empezar a llenar ciudades como Limache de bloques habitacionales tiene un doble intención. Por un lado, claro, va a llegar más gente aquí, se sabe eso, hay que alojarlo en alguna parte, pero se está haciendo como un país inculto. Esos bloques, mándenlos a la periferia, y no se va a poder evitar eso. Desde luego, no 10 pisos para un pueblo como este, ¿no? 10 pisos está bien para Santiago, pero no para acá. Eso. Pero el doble efecto de que para una ciudad como Limache, una comuna mejor dicho, como Limache, se pretenda empezar a construir torres de ya de 10 pesos, y por qué no de 15, y por qué no de 20 también, ¿no es cierto? Eso también tiene un efecto psicológico.
cambiarle psicológicamente la visión de su hábitat a la gente. Eso es introducir el espíritu de la ciudad en el campo, con la consecuente hegemonía de la lógica de los negocios. Por ejemplo, el proyecto decía de que los campesinos debieran evaluar mejor lo que tienen y sus posibilidades. Todo eso va al negocio en el fondo. Todo eso va al negocio. Entonces yo sospecho que toda esta cruzada de bloques habitacionales para Limache y en las arterias principales, ¿no es cierto? Aparte de la incultura que eso significa, pero significa también que ahí va otra intención, que es que cambiarnos psicológicamente, lo cual es muy grave. Yo le decía en la carta al ministro, la gente que vive conforme a los ritmos naturales tiende a ser psicológicamente más sana que la gente que vive en las concentraciones urbanas, ¿no? Claro, pero ellos que quieren introducir la neurosis urbana en el campo, lo cual es gravísimo. Ahora, eso también para los pueblos originarios los van a ayudar a que sean más desarrollados, pero les va a dar un instrumento que es incompatible con su cultura, porque las industrias extractivas van a arrasar con todo, y ya han arrasado con todo. No sé si los que me están escuchando saben que la cobertura forestal de Chile entera solo queda el 15%. Queda el 15% de toda la cobertura forestal del país. Y de ese 15%, solo el 10% está protegido. El resto está abandonado a la venta de leña y a la a la tala ilegal, que no se puede controlar, y que yo creo que no se puede controlar porque no quieren controlarla. No quieren controlarla. Esto empezó durante la dictadura de Pinochet, ¿no es cierto? De empezar a dar concesiones para arrasar con el bosque nativo y plantar especies exóticas puramente pino radiata y eucalipto. Eso con esto, mira, todos los gobiernos han sido depredadores, todos, el gobierno demócrata cristiano también. Todos han creído que el progreso consiste en exportar madera, han creído eso, y que el negocio de la madera es un negocio más nomás, como fue el salitre, como es el petróleo, como es cualquier otro negocio. Entonces el propósito de esta aparición mía en la imagen y en la palabra es crear conciencia entre los limachinos de lo que se nos puede venir encima si no nos ponemos de pie. Y en forma pacífica. Limache ha sido un modelo para Chile en este estallido de protesta a través de todo el territorio. Hemos hecho marchas, hemos hecho protestas, todas pacíficas, con mucho orden, con mucho respeto. Pero si nos agreden de esta manera, se arriesgan a que una comunidad ciudadana pacífica deje de serlo. Y en ese caso, si pasamos a la violencia, ¿quién será el responsable de haber violentado el alma de una comunidad pacífica? Yo no estoy llamando a la violencia, estoy advirtiendo los peligros que hay en hacer cosas como esta,
que le produce un gran resentimiento a la población y también una sensación de impotencia. Cuando la sensación de impotencia es muy grande, es como un felino, ¿no? Contra la muralla, ¿no es cierto? Se lanza, aunque haya 20 personas apuntándolo, cuando ya se ve que no puede más, sencillamente, sea tigre o sea leopardo o sea puma, se les tira encima de todas maneras aunque vaya a morir, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que puede pasar cuando la impotencia es muy grande en el ser humano revienta. Entonces, y esa es la advertencia que yo le hago al gobierno comunal. Si no toman ellos cartas en el asunto también y apoyan a la población que quiere conservar el carácter histórico, patrimonial que ha tenido Limache. El plan regulador ya existe ya, ¿eh? Pero la municipalidad no se sabe por qué no lo aprueba. No lo ha ejecutado. Justamente da la impresión. Está demorando, ¿no? Porque hay negocio de por medio. Sin ser mal pensado, ¿cierto? Da la impresión de que le están dando la oportunidad a las inmobiliarias para hacer lo que quieran con Limache. Entonces eso es muy feo, muy grave. Y bueno, la única manera que tenemos nosotros de castigar a esa gente es no seguir votando por ellos. Manifestándonos. Porque el gobierno, este gobierno, ha sido muy depredador de la naturaleza y del patrimonio. Ahora, ¿quién se los está diciendo? Se los está diciendo una persona a quien le han dado el premio del Instituto del Patrimonio Nacional. A mí me dieron ese premio. Es un orden natural, es un encuentro entre el orden dado y el orden construido que produce un equilibrio psicológico en la gente. El hecho que el orden dado, por ejemplo, que es la naturaleza, sea arrasado entero, crea una impresión desoladora de la vida. Entonces, cuando hay equilibrio entre el orden dado, que es la naturaleza, y el orden construido, ¿ya? Entonces hay equilibrio psicológico en la gente también. Con esto están envenenando la psicología de esta comuna. Oh